Ok. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema. Recuerden que es extracurricular, o sea, esto yo no les tomo examen. Es más que nada para que ustedes complementen todo el material que le da el instituto, porque son temas que se tocan en la farmacia. Entonces acá en esta parte extracurricular vamos a ver todas las otras cosas como métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual, trazabilidad. Son todas temáticas que en la farmacia lo van a ver y que no estaban incluidos en el temario. Así que esto es más que nada para conocimiento de ustedes y para que ustedes puedan también ir aplicándolo en su vida diaria. El tema de hoy, la vacunación. Estamos todavía metidos en una pandemia y se habló mucho de las vacunas, se habló mucho de todo lo que es el proceso, si están autorizadas, no están autorizadas. Así que esto es uno de los temas que es necesario que se tenga un conocimiento general justamente para no engancharse con lo que dice una ola o la otra. Siempre van a encontrar en temas de salud un grupo que está a favor y un grupo que está en contra. Y los antivacunas no son específicamente del COVID, hay antivacunas de todas las vacunas. Eh, y siempre, digamos, como que van sembrando la duda sobre la temática. Hoy la idea es explicarles cómo funciona nuestro sistema inmunitario, cómo actúan las vacunas para que ustedes tomen sus propias conclusiones. Yo soy pro vacuna, pero porque como conozco lo que es toda la historia del camino de la vacuna, ustedes van a ver ahora cuál fue la primera vacuna que se inventó y lo que hizo, ¿sí? Por la salud de la población mundial. Así que bueno, vamos a empezar. Primero tenemos que ver lo que es la inmunidad. Nosotros cuando nacemos, nuestro cerebro codifica lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces reconoce, esto es Rosana. A partir de ahí, cualquier cosa extraña que yo trato de poner en mi cuerpo lo va a tratar de eliminar, ¿sí? Ese es el sistema inmunitario. Si ustedes lo quieren ver, nuestro cuerpo es una ciudad y el sistema inmunitario va a ser el ejército o va a ser la policía, va a ser el encargado de defendernos de las cosas extrañas que están en el medio ambiente. Esto es lo que nosotros consideramos como inmunidad, el estado que tenemos de resistencia ante determinados antígenos. Yo que soy alérgica, por ejemplo, es un antígeno para mí los aerosoles. ¿Sí? Hay otras personas que no le afecta. En mi caso, si ustedes tienen un aerosol ahora, a mí me da una crisis asmática. Y eso le pasa a todo el mundo. Somos alérgicos a determinadas cosas. Vamos a encontrar que hay personas que no pueden consumir algunos alimentos como frutilla, hay otros que no pueden tomar algún jugo en particular, no sé, pomelo, pónganle o alguna cosa muy particular que se van a ir viendo también y que tienen que ver con lo que nosotros habíamos visto en farmacodinamia, la tercera clase, que hablaba del famoso citocromo P450. ¿Se acuerdan que era un complejo de enzimas que estaba en el hígado, que era específico de los mamíferos, que entre los mamíferos hay diferencia, el ser humano tiene alrededor de 50 enzimas distintas, y también dentro del ser humano las razas van a tener distintos complejos de enzimas, por eso hay medicamento que sirve para la raza blanca, pero para la raza negra no. Así que, y para la raza asiática también. Entonces, esas son las características que nos hacen a nosotros únicos. Vamos a encontrar familias que son alérgicos a determinada cosa, o sea, esa familia tiene genéticamente esa formación de las enzimas, y dentro de una familia podemos encontrar también la particularidad. Una persona puede ser alérgica a algo, ¿sí? Entonces, todas esas variables las tenemos que tener en cuenta en el momento de decir, bueno, esto soy Rosana, ¿sí? El sistema inmunitario entonces distingue lo propio de lo ajeno y va a eliminar cualquier cosa extraña que él considere que es nociva para el cuerpo. Ahora vamos a ver cómo lo va eliminando. Cualquier molécula que es capaz de ser reconocida como nuestro sistema inmunitario se va a llamar antígeno. Si ustedes lo quieren ver con este ejemplo de una ciudad y la defensa, el antígeno va a ser el malo, el asesino, el ladrón, el violador. ¿Sí? Hay distintos tipos de malos, no todos son iguales de malos, hay algunos que son más malos que otros. Un virus del ébola sería un asesino serial, ¿sí? Un virus de la gripe sería un ladrón. Entonces vamos a tener distintas gravedades de las enfermedades también que nos vamos a ir contagiando. Entonces cualquier malo va a ser el antígeno.
Y lo bueno que nosotros vamos a tener, lo que vamos a fabricar para poder defendernos, como si fuera la policía, para poder defendernos, se van a llamar anticuerpos. Vamos entonces a estos malos que nos atacan. Los antígenos, dice, son sustancias, por lo general son proteínas que se van a encontrar en la superficie de las células. Los virus, los hongos, las bacterias también, ¿sí? Siempre van a tener determinadas proteínas y hacia eso es lo que nosotros vamos a ir a apuntar. Cuando se hace una vacuna o se prepara un medicamento para un virus, se trabaja con esas proteínas de superficie. Las sustancias inertes como las toxinas, los químicos, las drogas, las partículas extrañas, como una astilla, cuando ustedes se hincan una astilla en el cuerpo, no sé si alguna vez se pincharon con alguna espina de una planta, también pueden ser considerados antígenos. Entonces lo que va a hacer nuestro sistema inmunitario es tratar de ir hacia la zona y tratar de expulsarlo. ¿Cómo ustedes van a ver? Supónganse una espinita que se hincaron en el dedo. No la sacaron, quedó ahí. El cuerpo reconoce que hay algo raro ahí en el dedo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a notar al segundo o tercer día? Que hay pus en la zona. La pus es el glóbulo blanco que murió ahí, ¿sí? La pus está compuesta por glóbulos blancos que fueron a ese lugar a defender al cuerpo. Serían como soldados caídos en la batalla. Así que constantemente ustedes van a estar defendiéndose de determinadas sustancias que van ingresando accidentalmente o voluntariamente, cuando comemos, cuando tomamos, voluntariamente a nuestro cuerpo. Dice, las células corporales tienen proteínas que son los antígenos. Estos incluyen a un grupo llamados antígenos HLA. Su sistema inmunitario aprende a ver estos antígenos como normales y por lo general no reacciona contra ellos. O sea, en general, todas nuestras células de la superficie de nuestras células tienen también proteínas. Pero como nosotros nacimos con esas células, nuestro sistema inmunitario lo codificó y ya reconoce como nuestra. ¿Sí? Es como si le pusiera un sellito, este es nuestro, ¿sí? Entonces a esas células no las ataca. Salvo que haya alguna enfermedad autoinmune y en ese caso sí las ataca, ¿sí? Ahora vamos a ver también lo que es las enfermedades autoinmunes. Vimos algo en el tema de piel, cuando dimos el tema de piel. ¿Se acuerdan que yo les adjunté una revista de mi hijo y ahí habla acerca de todo lo que son las enfermedades autoinmunes? Vamos a la inmunidad innata o inespecífica. Es un sistema de defensa por el cual nacemos y que nos protege contra todos los antígenos. Esto es lo que nos toca en la vida, ¿sí? Nacemos con esto, así como se nos codificó tener ojos verdes, ojos marrones, pelo rubio, pelo oscuro, se nos codificó también el sistema inmunitario que vamos a tener. Hay personas que son más propensas a enfermedades y otras no. Ustedes van a encontrar que por ahí le ven a algún chico de la calle deambulando pleno invierno descalzo y no se resfría. Y otras personas que donde abrieron la ventana están estornudando. Eso va a estar reflejado por nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Lo que codificó nuestro cerebro que somos. También vamos a encontrar gente que de chica era muy enferma y de grande no. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario se adaptó. O vamos a encontrar al revés, personas que muy sana de niños y de adultos son los que tienen mayor cantidad de problemas. Consiste, dicen, barreras que impiden que el material dañino ingrese en el cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa de la respuesta inmunitaria. En estos ejemplos de inmunidad, ustedes ven por ahí cosas que uno por ahí no piensa que es un mecanismo de defensa, pero sí lo son. La tos es un mecanismo de defensa. Cuando algo extraño ingresa al pulmón, automáticamente aparece la tos para expulsarlo. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa. Las enzimas en las lágrimas y los aceites en la piel. Nuestras lágrimas es también un mecanismo de defensa. Cuando ustedes están en un lugar muy polvoriento, lo primero que hace el ojo es parpadear y lagrimear. ¿Para qué? Para limpiar, como si fuera un limpia parabrisas el ojo. ¿Sí? Entonces es un mecanismo de defensa. La piel, nuestra piel tiene aceites esenciales y se mezcla también con el sudor. Normalmente nuestra piel es levemente ácida, ¿sí? Alrededor de 5.5 de pH. Eso es la flora que tiene nuestra piel y es la que nos permite protegernos de lo que está afuera. Cuando esa flora no existe o yo voluntariamente la quito, ¿sí? Con exceso de limpiezas,
eso puede hacer que hongos y bacterias oportunistas aprovechen la oportunidad para ingresar porque esa piel está dañada. Es como si tuviera un muro, pero ese muro tiene un montón de agujeros, ¿sí? Entran igual. El moco atrapa las bacterias y las partículas pequeñas. Cuando nosotros respiramos, en el aire hay millones de partículas, ¿sí? Que no las podemos ver, pero cuando nosotros respiramos por la nariz, el moco que está en nuestra nariz, que recubre todas las paredes, en el interior de nuestra nariz tenemos los corchetes. Los corchetes son como laberintos, el aire va a ir chocando por esas paredes, circulando por ese laberinto, y cuando choca contra las paredes, esas partículas que están en el aire van pegándose, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que a veces se sacan un moco y tiene un color particular, ¿sí? O tiene un color verdoso, o tiene un color más marrón, que va a depender de las partículas que estaban en el aire y ustedes ni siquiera se dieron cuenta. Si están en un lugar, por ejemplo, donde hay mucho humo, el moco le va a salir oscuro, ¿sí? Porque esas partículas de humo van a quedar pegadas ahí. La otra función que tiene también es calentar el aire. Como es muy irrigada, ¿sí? Con muchos vasos sanguíneos, si alguien alguna vez se golpeó la nariz, ve que brota muchísima sangre de la nariz, es porque tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces eso hace que el aire llegue al pulmón limpio y calentito. En cambio, si yo respiro por la boca, el aire va así como está, con todas las partículas, y esas son las que se van a ir pegando en los fluidos del pulmón, ¿sí? Si hay alguna bacteria y algún virus, ahí es donde empieza también la infección. La piel, le había dicho recién que era una barrera. Esa flora que está en la piel tiene un pH alrededor de 5, 5,5 y eso es lo que le permite, digamos, mantener una defensa. El ácido gástrico, ya habíamos hablado cuando vimos de la parte digestiva, el ácido gástrico, aparte de digerir los alimentos que consumimos, la función que tiene también es matar la casi totalidad de virus y bacterias, ¿sí? Hay algunos virus y bacterias que sobreviven y esos son los que pueden causar alguna infección de tipo intestinal, ¿sí? Las famosas colitis, diarreas de verano, que están relacionados justamente con eso, o las enfermedades que vimos en la parte infecciosa que tenía que ver con los alimentos, ¿sí? Cuando consumimos algún alimento que tiene alguna bacteria. Bueno, estas son algunas, ¿sí? Hay más barreras. Dice, la inmunidad innata también viene en forma de químico proteínico llamado inmunidad humoral innata. Los ejemplos abarcan el sistema de complementos del cuerpo, las sustancias llamadas interferón e interleucina, que son las responsables de las que aumentan la fiebre. ¿Cómo funciona esto? Cuando ingresa algún virus y bacteria en el cuerpo y el sistema inmunitario lo detecta, lo primero que hace es mandar estas sustancias. Estas serían como los serenos de la cuadra, ¿sí? Los que avisan. La alarma que prenden, ¿cuál va a ser? La fiebre. Entonces siempre el cuerpo, cuando ingresa algo extraño, lo va a tratar de eliminar aumentando la temperatura, ¿sí? Esto llega a matar prácticamente el 80% de los virus y bacterias, la elevación de la temperatura. Pero ¿qué pasa si una persona tiene fiebre mucho tiempo? Empiezan a destruirse las proteínas del cuerpo. Por eso no podemos dejar que una persona tenga durante muchas horas una fiebre elevada. En los niños, ¿qué me causa? Hablamos en otras oportunidades. Me puede causar, aparte de la destrucción de las proteínas, me puede causar problemas neurológicos, aparecen las convulsiones, ¿sí? Por eso en los niños es más urgente bajarle la temperatura. En los adultos las convulsiones no se dan, pero sí vamos a tener destrucción de proteínas que va a ser fundamental después. Así que siempre, digamos, un cuadro febril, unas pocas horas no pasa nada. Hay que actuar cuanto antes porque siempre hay que tomarlo como una alarma. Es una alarma que se encendió. Algo raro entró al cuerpo. Hay que buscar qué es, ¿sí? Muchas veces no se puede saber qué es. Si un antígeno traspasa estas barreras, es atacado y destruido por otras partes del sistema inmunitario. Entonces, este es el primer ataque, ¿sí? Van a aparecer estas sustancias que son las que van a poner en alerta a todo el cuerpo. Entonces ahí aparece el anticuerpo. Yo les decía que el anticuerpo es la defensa, es como la policía que nosotros vamos formando. Si ustedes prestan atención, la policía cada vez tiene más especialistas. Hay policías especialistas en cibercrimen, hay especialistas en fraude bancario, hay especialistas en trata de blancas. Se van haciendo especializaciones, ¿por qué? Porque no todos los policías están preparados para hacer todas las cosas.
Lo mismo pasa con nuestros anticuerpos. Los anticuerpos, que son nuestra defensa, van a ser específicas para determinadas áreas y contra determinadas enfermedades, ¿sí? Entonces se van especializando en cada una de esas áreas. El anticuerpo entonces es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas llamadas antígenos. El antígeno ingresa y toma contacto con los anticuerpos, ¿sí? Y una vez que toman contacto, como si fuera una llave cerradura, ¿sí? Vieron que si ustedes fueron alguna vez a un cerrajero a pedir una copia de llave, van a ver que el cerrajero agarra una llave común sin ningún recorte, que sería como la llave base, colocan la máquina donde empiezan a limar y pone la otra como para hacer una copia igual, ¿sí? Entonces va a tener las mismas ranuritas en la cerradura. Esto aplica también para lo que es el anticuerpo. Cuando el virus del sarampión, supónganse, toma contacto con el anticuerpo se modifica para ese sarampión, ¿sí? Como una llave cerradura exclusivamente para ese. Y ese anticuerpo va a ser como la policía especializada contra el sarampión. Me sirve para el sarampión, pero no me sirve para otra cosa, ¿sí? Entonces a eso se llama la especificidad. Cada anticuerpo es específico para una enfermedad. ¿Cuántos podemos tener? La cantidad que nos hayan vacunado, la cantidad de enfermedades que hayamos tenido, ¿sí? Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario erróneamente considera el tejido sano como una sustancia dañina, y esto se denomina trastorno autoinmunitario o enfermedad autoinmune que habíamos visto en piel. Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la psoriasis, por ejemplo, el vitiligo, son todas enfermedades de piel que son autoinmunes. ¿Qué quería decir autoinmune? Nuestro propio sistema inmunitario me ataca, ¿sí? Así que no es contagioso. Bueno, cada tipo de anticuerpo es único y defiende el organismo de un tipo específico de antígeno. Entonces, para sarampión tengo el antígeno para sarampión, ¿sí? Específico. Ahí tiene una imagen como para tener la idea, el antígeno algo que me ataca, el anticuerpo lo que yo tengo en mi cuerpo, se van a unir y se va a modificar. Ese bracito del anticuerpo que se une es el que se modifica como si fuera una llave. Vamos ahora, esto ocurre constantemente en nuestro cuerpo, sin darnos cuenta, ¿sí? Constantemente está ocurriendo esto. La inmunidad adquirida, no nací con eso, la voy a tomar después de nacida. Dice, es la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. Puede ser espontánea o artificial. El espontánea, contacto con la enfermedad. Si estuvieron alguna vez con una persona con varicela y se contagiaron varicela. Eso es contacto espontáneo. Artificial, todas las vacunas que nos pusieron, ¿sí? Incluso esta hora las del COVID. Activa o pasiva. Activa es cuando mi cuerpo fabrica los anticuerpos para poder defenderse, o sea, fabrica ese antígeno específico para esa vacuna. Y pasiva es cuando a mí me prestan, ¿sí? Me prestan, como supónganse, no es suficiente la policía acá y pido a la provincia de al lado que me mande un refuerzo de policía. Va a venir, va a cumplir su función, van a ser iguales que nuestro policía, pero va a llegar el momento en que se van a ir, porque se tienen que volver a su casa. Lo mismo pasa con esta pasiva. Nos prestan los anticuerpos, pero va a llegar un momento en que se va a terminar. Esto puede ser, este tipo de préstamo de anticuerpos puede ser natural o artificial. Hablamos de natural, por ejemplo, cuando una mamá amamanta al bebé, una mamá embarazada le pasa a través de la placenta los anticuerpos al bebé, eso es natural, ¿sí? La leche, la primer secreción de leche de la mama, que todavía no es un color blanco la leche, sino que es un color medio transparente, ese se llama calostro, y en ese calostro está la mayor concentración de anticuerpos. Cuando una mamá, por eso es tan recomendable que la mamá amamante al bebé, salvo que la mamá tenga alguna enfermedad que no permita que amamante al bebé. Por ejemplo, si la mamá tiene HIV. Si la mamá tiene HIV no puede amamantar, porque le estaría pasando el virus con la leche. Así que la idea es que si la mamá está sana,
poder darle la teta al bebé, justamente para poder pasarle esos anticuerpos que el bebé va a necesitar en los primeros meses de vida. En la artificial hablamos cuando nos prestan, cuando nos aplican algún suero o algún plasma. Se escuchó mucho ahora el plasma equino con respecto al COVID, o el plasma, el de donar, personas que hayan tenido COVID, donar plasma para aquellos pacientes que estuvieran más graves. Entonces, como que yo le presto mis anticuerpos para que esa persona se pueda defender un poco mejor. Cuando hablamos de suero equino, así se hacen también, aparte de esta, por ejemplo, ahora la del COVID, se hacen también los sueros antiofídicos para las serpientes. En ese caso se utilizan caballos también. Se coloca una pequeña cantidad de, supónganse, una yarará en el caballo va a hacer su reacción, va a tener su sistema inmunitario que se va a defender, va a fabricar los anticuerpos para la yarará, luego se le saca sangre al caballo y de la sangre se quitan los anticuerpos para poder utilizarse. Esas son las vacunas que se colocan, las vacunas antiofídicas, ¿sí? Les decía que una vez que ingresa, un día se va. Y ese tipo de vacuna dura aproximadamente 15 días. O sea que tengo la protección para si me muerde una yarará, yo me aplico eso, tengo una protección de 15 días, pero pasado ese tiempo, si me vuelve a morder otra yarará, me tengo que volver a aplicar la vacuna, ¿sí? Entonces, esto no queda guardado, no queda en la memoria. En cambio, cuando es activa, hablamos de que queda, que formé ese anticuerpo que voy a tener el resto de mi vida. Eso es lo importante. Cuando yo formo el anticuerpo, lo tengo de por vida. Vamos a ver, lo leo arriba, componentes de la sangre. Dice, el sistema inmunitario incluye ciertos tipos de glóbulos blancos, al igual que sustancias químicas y proteínas de la sangre, como anticuerpos, proteínas del complemento e interferón. O sea, estos son los componentes que están en la sangre y que van a ir a los lugares donde ingresa a nuestro cuerpo algo extraño. Una partícula, un virus, una bacteria, algo, ustedes se lastiman, se lesionan en un lugar del brazo o de la pierna, van a notar que va a aumentar el flujo sanguíneo hacia esa zona porque tratan de llevar, el sistema inmunitario trata de llevar con la sangre lo mismo que sería como cortaran las calles y hicieran que vayan un montón de ambulancias con sirena. Lo mismo ocurre en ese momento, el sistema inmunitario manda más sangre a la zona para poder mandar más defensa. Algunas de estas atacan directamente las sustancias extrañas en el cuerpo, mientras que otras trabajan juntas para ayudar a las células del sistema inmunitario. En las células del sistema inmunitario, acá dice, hablan directamente, actúan directamente, quiere decir los macrófagos, van y comen. Van grandes células que son glóbulos blancos que van a ir y comer. Eso es lo que nosotros encontramos en la herida cuando aparece en la pus, ¿sí? Cuando es pus, son glóbulos blancos que murieron ahí. Bueno, después tenemos las células del sistema inmunitario, que van a ser dos, sumamente importantes, que van a ser los linfocitos. Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos y que tienen una función muy importante respecto al sistema inmunitario. Van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Los T, no sé si les puse acá. Bueno, le dice, los linfocitos B se convierten en células que producen anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a un antígeno específico y facilitan la destrucción del antígeno por parte de las células inmunitarias. O sea que los linfocitos C son las que van a producir estos anticuerpos que nosotros vamos a ir necesitando. Estos linfocitos B se fabrican en el interior de los huesos largos, brazos y piernas, ¿sí? En la médula, en el caracú, a los que les gusta comer puchero, en el caracú de los huesos es donde se forma este linfocito B. Los linfocitos T atacan los antígenos directamente y ayudan a controlar la respuesta inmunitaria. También liberan químicos conocidos como citocinas o citoquinas, los cuales controlan toda la respuesta inmunitaria. Estos químicos eran las alarmas, ¿sí? Como los serenos que empiezan a sonar un silbato para que sepan que algo raro había pasado. Estos linfocitos T se van a fabricar en el timo. El timo es una glándula que está debajo de nuestro hueso del esternón. El hueso del esternón es el que está en forma vertical, donde se unen algunas costillas.
Las últimas costillas son flotantes, recuerden, no están adheridas al esternón. Debajo del esternón entonces va a estar esta glándula que se llama timo y sería como la escuela de policía, es donde se fabrican los linfocitos T. Acá tenemos, digamos, específicamente, va a depender de la edad que tiene el paciente. Cuando nosotros nacemos, ese timo es muy pequeño y va creciendo a medida que vamos creciendo nosotros, hasta que llega a ser adulto. Cuando llega a ser adulto, empieza a empequeñecer nuevamente, así llegamos a ser ancianos con el timo nuevamente pequeño. Esto justifica por qué los niños y los adultos tienen el sistema inmunitario más bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa escuela de policía no está funcionando a full. La mejor edad para las vacunas y demás van a ser la niñez y la adolescencia, porque ahí es donde el timo está creciendo y fabrica cada vez más y más cantidad de linfocitos. Bueno, una vez que este linfocito se formó, que reconoció algún virus o alguna bacteria, queda, ¿sí? Queda en la memoria, queda guardada y el cuerpo va a tener defensa a partir de ahí. Algunas de ellas se multiplican y brindan memoria para el sistema inmunitario. Esto permite responder más rápida y eficientemente la próxima vez. Entonces, cuando yo me contagio, supónganse varicela, mi sistema inmunitario va a fabricar anticuerpos para la varicela. Entonces, la próxima vez que estoy en contacto con alguien que tenga varicela, ya no me va a contagiar, ¿sí? A eso se refiere. Las inmunoglobulinas, esto eran proteínas también que tiene mucha importancia en la defensa. Estas son las inmunoglobulinas las que la mamá pasa al feto, ¿sí? Las que se pueden, digamos, suministrar de uno a otro. Van a estar en la sangre y van a tener una amplia función de defensa, cada una específicamente. No todas van a ser anticuerpos, ¿sí? Hay inmunoglobulinas que van a tener otro tipo de función. Bueno, influyen sobre el control de procesos inflamatorios, sobre la regeneración de tejidos destruidos, después de traumatismos o intervenciones quirúrgicas y también sobre el mantenimiento de las funciones de los órganos. O sea que fíjense que la idea de las inmunoglobulinas es como reparar todo daño que vaya apareciendo en ese cuerpo. Son importantes con respecto a la comunicación entre nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema nervioso, la coagulación y el sistema circulatorio. ¿Por qué? Les decía hace un rato que cuando algo me lastima en la mano o en el brazo, la sangre, el sistema inmunitario, manda más cantidad de sangre hacia la zona justamente para que lleguen mayor cantidad de inmunoglobulina, ¿sí? Así que van a estar siempre relacionados uno con el otro. Bueno, decía que no todas son anticuerpos, ahora vamos a ver cuáles no. Pero los mecanismos que tienen para defender el cuerpo, las inmunoglobulinas, van a ser tres. En el caso que entren toxinas, las toxinas son, por ejemplo, una toxina botulínica, ¿sí? Que está en la tierra, el tétanos, ¿sí? Que es bastante común la vacuna antitetánica. El tétanos es una toxina que está en el suelo, en la tierra. Con cualquier lugar herrumbrado es muy posible de que haya tétanos y que se contagie a la persona. Por eso siempre cuando hay alguna lesión muy grave, sobre todo con algún elemento metálico herrumbrado, siempre es importante la antitetánica. Lo mismo ocurre ante una operación grande, ante un embarazo. A la embarazada se le coloca 2 antitetánicas, uno al principio y una antes del parto, justamente para preparar a esa mamá que pueda, digamos, tener una cirugía sin complicaciones de este tipo, digamos. Entonces, la primera va a ser la fagocitosis. Fagocitosis es comer, ¿sí? Va el anticuerpo, la inmunoglobulina, va y come a esa toxina porque son pequeñas, las puede comer fácilmente. El segundo método es cuando hablamos, por ejemplo, cuando ingresa un virus. Cuando ingresa un virus que es más grande que una toxina, a veces no la pueden comer. Entonces lo que van a hacer es tratar de bloquearla, ¿sí? Van a rodearla al virus para evitar que tome contacto con una célula sana. Recuerden que los virus no están vivos por sí solos, necesitan estar en contacto con una célula para poder replicarse, ¿sí? En el ADN de esa célula y a partir de ahí salir y infectar a otras. El virus, si se lo aísla, se lo deja aislado, muere
porque termina su ciclo, no se pudo reproducir y va a morir. Entonces, el primer método era la fagocitosis, comer. La segunda va a ser evitar que toquen o que penetren o se repliquen en otra célula. La tercera, cuando ingresan bacterias que son más grandes que los virus, muchas veces estos antígenos no lo pueden ni siquiera intentar comer porque son muy pequeños. Entonces, ¿qué le van a hacer? Las van a marcar, ¿sí? Y van a hacer que sean más atractivas o llamar la atención de los grandes polimorfos, que esos sí son glóbulos blancos grandes, que sí los van a poder ir a comer. Cuando ustedes ven una película de guerra, supónganse cuando marcan con el láser a dónde tienen que apuntar y ahí va la bomba después. En las películas viejas de guerra, en la selva, por ejemplo, se ponía humo de color rojo para que los bombarderos sepan dónde tirar las bombas. Bueno, eso, marcar para que sepan ubicar los grandes polimorfos para poder comerlos. Bueno, tenemos estas inmunoglobulinas externas, las que nos prestan, ¿sí? No las que nosotros fabricamos, sino las que nos prestan. De suero humano van a perdurar 3 meses. Estos son los que se colocaron ahora en los pacientes que estaban internados. La inmunoglobulina de sueros animales, 2 semanas, que esto por ejemplo es lo de la vacuna antiofídica. Y las inmunoglobulinas maternas permanecen entre 5 y 9 meses, así que fíjense lo importante que es darle la teta a los bebés. Las abuelas antes no sabían cuál era el mecanismo, pero tenían bien en claro que el bebé que tomaba teta era más sano que el que tomaba mamadera, ¿sí? O sea que siempre estuvo instalado esto en la sociedad, aunque no lo podían entender por qué. Bueno, ahora ustedes lo saben, es porque a través de la leche, y sobre todo la primer secreción de esa leche, que es el calostro, es donde se pasan la mayoría de estos anticuerpos que el bebé va a necesitar. Por lo menos hasta que el mismo bebé empieza a recibir sus vacunas. Desde el momento en que nace reciben vacunas, y en el momento en que nace ya le están aplicando las primeras vacunas, y después a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 12 meses, a los 18 meses. O sea, se va a repetir una serie de vacunas que es para que no se tengan que enfrentar con un sistema inmunitario tan débil ante una enfermedad como poliomielitis, como la tos ferina, miles de enfermedades que han causado muchísima muerte en la comunidad. Las inmunoglobulinas, entonces habíamos dicho, hay 5 tipos. Vamos a tener la inmunoglobulina G, la M, la A, la D y la E. Algunas de estas, ahora ustedes están escuchando por el tema del COVID, que son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Esas son las que van a marcar en el PCR, ¿sí? Y la inmunoglobulina E también a lo mejor lo escucharon porque se habla mucho respecto a las personas alérgicas con la inmunoglobulina E. Bueno, las inmunoglobulinas entonces están sintetizadas por estas linfocitos B, sobre todo la inmunoglobulina M y D, y por las células plasmáticas derivadas de ellos, la G, la A y la E. O sea, ya hay como nietas, ¿sí? A eso se refiere. Cuando hablamos de la inmunoglobulina M y G, se van a detectar siempre en el plasma sanguíneo, en el líquido, en la parte líquida de nuestro cuerpo, y van a ser responsables de la respuesta primaria y secundaria. La M es la primaria y la G es la secundaria. La M me está indicando que yo estoy con la enfermedad ahora, ¿sí? Ahora, primaria. Y la G me está indicando que yo tuve en algún momento la enfermedad. Por eso cuando se hacen este tipo de PCR, para saber si hay la inmunoglobulina M y G, digamos cuando me da la G es porque yo ya tuve COVID, ahora no lo tengo, ¿sí? Cuando me da la M y la G es que yo ya tuve y volví a tener, ¿sí? O sea que puedo volver a contagiarme nuevamente. Eso es lo que se refiere con respuesta primaria y respuesta secundaria. Normalmente cuando una persona es alérgica a algo, la primera vez va a ser leve la reacción, la segunda vez va a ser más violenta, ¿sí? Y si yo sigo exponiéndome a eso que soy alérgico, cada vez la respuesta va a ser mayor. Las inmunoglobulinas A, vamos a tener 2 tipos, la A común y la A sérica. Vamos primero a la común.
Dice, aparecen fundamentalmente en las secreciones, recubriendo las mucosas expuestas al ataque de agentes patógenos externos. En las mucosas, ¿sí? No en la piel, en las mucosas. Recuerden que la diferencia entre piel y mucosa era el pelo, ¿sí? La piel tiene pelo, la mucosa no. Saliva, lágrimas, calostro, podemos encontrar en el sistema respiratorio, o sea, todo lo que es la parte del pulmón, los bronquios. Gastrointestinal, los líquidos del intestino, de todo lo que sea el estómago, todos los líquidos del cuerpo. Y génito urinario, las secreciones vaginales, las secreciones, el semen, ¿sí? Todas pueden tener esta inmunoglobulina A. ¿Por qué están ahí? Porque son los lugares donde pueden ingresar a través de nuestros orificios, puede ingresar algo externo que sea peligroso. Entonces, en esos lugares, para proteger, está la inmunoglobulina A en defensa, ¿sí? Son como los puestos de gendarmería que están por las dudas. Llega a entrar algo malo, atacan. Las inmunoglobulinas A sérica hacen lo mismo, digamos, están ahí a la espera de que aparezca algo raro, pero van a estar en los ganglios, en el sistema linfático. El sistema linfático, no sé si alguna vez escucharon, pero el sistema linfático corre paralelo al sistema circulatorio, ¿sí? Es como si el sistema circulatorio fuera la ruta y las calles colaterales, las calles que están paralelas a las rutas, van a ser estos ganglios linfáticos. Van en forma paralela siempre a los vasos sanguíneos y lo que hacen es juntar los desechos, la basura, ¿sí? Son los recolectores de basura del cuerpo. Todos los desperdicios que largan las células, ellos lo van a tomar y van a mandar todo al intestino para que se elimine con la materia fecal. Por eso una persona que esté internada, que no coma nada, aunque no coma nada, de todas maneras va a fabricar materia fecal porque va alargando todo lo del cuerpo, ¿sí? Todo lo que va juntando de residuo del cuerpo. Entonces ahí también tiene que haber defensa porque puede tomar, supónganse, tengo una infección en mi brazo, va a tomar esas bacterias que tienen la infección de mi brazo, lo va a mandar y puede mandar al intestino y en el intestino me puede generar una enfermedad. Entonces en todos estos lugares tiene que haber estas inmunoglobulinas para poder defender y atacar a cualquier cosa rara que aparezca. La inmunoglobulina D, esta no es un anticuerpo, no trabaja como anticuerpo, se fabricaban los glóbulos blancos, sí, en los linfocitos B, pero esto lo que hace es estar en muy baja concentración en la sangre y lo que se cree es que sirve más que nada como para estimular el desarrollo de esas células B. Son como las nodrizas, ¿sí? Les cuidan a los linfocitos B justamente para cuidarles que digamos, tienen óptimas condiciones. Las inmunoglobulinas E son por ahí las más conocidas, se van a liberar en el plasma, participan en las reacciones de hipersensibilidad, o sea, las alergias, ¿sí? El que me broto todo, que me aparecen ronchas si como algo que soy alérgica, que se me cierre la garganta, son todas reacciones de hipersensibilidad que genera esta inmunoglobulina E. Se van a encontrar en todo lo que son las secreciones también respiratoria, gastrointestinal, en el suero, y van a ser responsables de la sensibilidad de la piel, la cutánea, o sea que me aparezcan sarpullidos, la anafilaxis, que es el shock anafiláctico que me puede matar si no tengo ahí los corticoides como para poder solucionar. Reacciones asmáticas, ¿sí? Ante la exposición ante, como le decía, me tiran un insecticida acá y a mí me va a generar una crisis asmática. Y también pueden indicar la existencia de parásitos. Los parásitos no siempre están en el intestino, ¿sí? Los parásitos pueden estar en cualquier lugar del cuerpo. Así que muchas veces cuando no hay parásito intestinal y hay una marcada presencia de inmunoglobulina E, aparte de descartar si hay alguna infección, siempre hay que descartar si hay algún tipo de parásitos en algún lugar, sobre todo gusanos, ¿sí? Bueno, el tema de la vacuna, recuerden que se conectan de vuelta cuando se corta. La vacuna es una preparación conteniendo sustancias antigénicas capaces de conferir inmunidad activa y específica frente al correspondiente agente infeccioso. O sea que lo que va a hacer una vacuna
va a simular ser la enfermedad, ¿sí? Entonces va a entrar a nuestro cuerpo, le va a pinchar al sistema inmunitario para hacer que el sistema inmunitario reaccione y fabrique los anticuerpos que se va a necesitar. Una vacuna nunca es que me pongo ahora y mañana tengo los anticuerpos. La vacuna tiene su tiempo hasta la formación, pero va a variar dependiendo la enfermedad que sea. En el caso de la gripe, por ejemplo, las vacunas antigripales se colocan, en 15 días se tienen los anticuerpos. Pero la vacuna, por ejemplo, del HPV tarda casi un año, ¿sí? Por eso la vacunación se hace a los 11 años del HPV, y eso lo vamos a ver más adelante en la clase de enfermedad de transmisión sexual. Justamente el HPV tarda casi un año en la producción, entonces se vacuna a los 11 para que a los... Bueno, les decía que este proceso de estímulo y respuesta, pincharle al sistema inmunitario para que formen los anticuerpos, siempre se da de la misma manera. Lo que va a cambiar es el tiempo. Le estaba contando que el de la gripe, la vacuna contra la gripe, en 15 días ya me da los anticuerpos necesarios. En cambio, la vacuna para el HPV va a tardar casi un año. Por eso está la indicación de aplicarse a los 11 años, porque en Argentina las estadísticas de inicio sexual se da a los 12 años, ¿sí? Entonces, a los 12 años, digamos, no quiere decir que todos tienen inicio sexual a los 12, pero ya se tiene que proteger a la persona para que si inicia su vida sexual, está protegida contra la enfermedad. Bueno, entonces siempre va a ser este proceso, estímulo-respuesta, y todas las vacunas van a simular ser la enfermedad. Ninguna vacuna es más peligrosa que la enfermedad, ninguna, ¿sí? Si ustedes leen en algún momento de que la vacuna genera, digamos, una enfermedad peor que la enfermedad en sí, es mentira, ¿sí? No genera nunca. ¿Por qué? Porque está hecha a propósito, si se utilizan virus y bacterias vivas, en forma atenuada, ¿sí? A veces dicen, me vacuné para la gripe y me engripé igual. Sí, va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay más de 200 cepas distintas de gripe y la vacuna tiene 4. La vacuna de la gripe tiene las 4 más peligrosas, ¿sí? Seguimos teniendo muertes por gripe todos los años. Hay alrededor de 500 personas que mueren por gripe común todos los años. Pero se reduce la cantidad de pacientes que tomaron que se enfermaron, digamos, y aquellos que tienen un resultado fatal. ¿Sí? Lo que se reduce es la cantidad, pero de todas maneras, si ustedes están vacunados con las 4 cepas más peligrosas, ofrece mucho más chance a sobrevivir. Eso es lo que tiene la gripe, ¿sí? Tiene un virus de gripe humana, una de gripe aviar, que es la del pollo, que también tuvimos pandemia de eso, y 2 de la gripe porcina, que fue la última pandemia que tuvimos. Siempre las cepas más mortales son las que se colocan en las vacunas. Bueno, dice, las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Me voy a volver a enfermar porque voy a tocar cualquier otro de los virus y me va a dar la enfermedad, pero no a un grado que genere mortalidad. Lo mismo ocurre con la vacuna del HPV. Hay más de 100 cepas distintas de HPV. Todas tienen la potencialidad de verrugas y de cáncer. Pero las que están más asociadas con el cáncer son las que, y de la aparición de verrugas, son las que van a estar en la vacuna, ¿sí? Hay una vacuna que tiene las 2 más presentes en los temas de cáncer, y hay otra de las vacunas que tiene 4, que 2 son de cáncer y 2 son de verrugas, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en enfermedad de transmisión sexual. Bueno, entonces nunca una vacuna va a ser más peligrosa que la enfermedad. Bueno, dice, las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias la invadan. Las vacunas lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Su sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesto a ella posteriormente en su vida. Recuerden lo que decía, que toda la superficie de células, de virus, de hongo, de todo, tienen proteínas.
Entonces la mayoría de las vacunas se fabrican con esas proteínas para identificar no al virus, no al ADN del virus, sino a la proteína de la cápsula que rodea. Entonces, una vez que el cuerpo sabe, supónganse, hay una proteína que se llama Rosana, ¿sí? Me vacuno contra esa proteína, vacuno para que detecte la proteína Rosana. Entonces, cuando ingresa un virus o una bacteria que tenga esa proteína, el sistema inmunitario lo reconoce y lo expulsa, ¿sí? No permite que tome contacto con el resto de las células del cuerpo. Así actúa una vacuna. Como resultado de esto, no se enfermará o puede tener una infección más leve, y esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Ustedes van a ver, creo que acá les puse un dibujito, ahí está. La aplicación de una vacuna hace que el sistema inmunitario tenga ya como la escuelita, el modelito a qué le tiene que reaccionar, sabe reconocer a ese parásito, ¿sí? A ese virus o a esa bacteria, lo que sea que está atacando ahí, ven el dibujito. Entonces después, cuando venga la infección natural, que venga la enfermedad real, ya vamos a tener una respuesta mucho más fácil porque el sistema inmunitario ya lo conoce, ¿sí? Eso es lo que hace una vacuna. Vamos a ver los tipos de vacunas que hay. Tenemos con microorganismos vivos. La primera vacuna por microorganismos fue la de Jenner. Esta se hizo para la vacuna de la viruela. Ahora después le cuento cómo es la historia de la viruela porque es muy, muy interesante. Y la viruela, fíjense a qué punto fue importante esta vacuna, que fue una enfermedad que se cree que mató a alrededor de 300 millones de personas en el mundo entero hasta el siglo XX. La viruela afortunadamente es una enfermedad que ya se erradicó. Gracias a la vacunación se terminó esta enfermedad. Pero si ustedes googlean y buscan las imágenes de lo que era la viruela, era como si tuvieran forúnculos uno al lado del otro en el cuerpo. Se morían infectados por una bacteria que literalmente le iba comiendo todo el cuerpo. Con unos forúnculos como nacidos, ¿sí? Como con pus que expulsaban. Ahora les cuento bien la historia, cómo surgió. Pero fíjense, 300 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad, ¿sí? Y con la vacuna se pudo prevenir. Se erradicó de la faz de la Tierra en 1980, o sea que no hubo ni un caso más de viruela en el mundo a partir de la viruela. La segunda enfermedad que está a punto de eliminarse de la faz de la Tierra es la poliomielitis, que generó varias generaciones de personas en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque atacaba las piernas, dejaba inválidas a las personas, a los niños que se contagiaban. Entonces, esta es una enfermedad que genera discapacidad de por vida, ¿sí? Ustedes ven ahora mucho de dibujos de Frida Kahlo. Frida Kahlo tenía secuela de la poliomielitis, ella no podía caminar bien. Ahora que se ve Frida Kahlo por todos lados y se habla, bueno, ella fue una persona con discapacidad. Y esta enfermedad en la Argentina se erradicó. Por eso ustedes habrán escuchado que ahora esas son las gotitas Sabin, las gotitas que se colocan en la boca. Ahora se deja esa gotita en la boca y pasa a ser inyectable porque ya se erradicó en la Argentina y lo único que se tiene que hacer es mantener, digamos, por eso pasa a ser inyectable nuevamente. Todavía hay 17 países, 13 países en el mundo que todavía tienen, por eso están a un pasito de conseguir erradicar. Bueno, después tenemos las vacunas atenuadas. En esta están vivos los microorganismos, los virus o bacterias están vivas, pero las bajan, las atenúan, ¿sí? Como que la adormecen. La hacen menos mala. Cuando habla ahí de pierdan la virulencia es lo malo que sea, ¿sí? Pero todavía tiene su inmunogenicidad. ¿Qué es la inmunogenicidad? La capacidad de hacer que el sistema inmunitario responda, ¿sí? Eso es la inmunogenicidad. Este tipo de vacuna tiene una inmunidad fuerte, es duradera. Ustedes cuando lo ven en un calendario, se aplica una sola vez, ¿sí? Eso quiere decir que es fuerte, que no necesita repetirse las dosis. El peligro es que son virus que están dormidos y pueden, o virus o bacterias que están dormidas y pueden llegar a activarse. Por lo tanto, lo que se recomienda es que no se apliquen a aquellas personas que tengan el sistema inmunitario bajo. Por ejemplo, una persona con HIV,
por ejemplo, una persona que está en tratamiento con corticoides, por ejemplo, una persona que esté en tratamiento para trasplante de órganos, que ahí le bajan el sistema inmunitario también. Las vacunas toxoides, como la antitetánica, ¿sí? Tienen una toxina o un químico producido por una bacteria o virus, ¿sí? O sea que serían como el veneno que tiran. Esta vacuna lo hacen inmune a los efectos dañinos de la infección en lugar de la infección en sí. O sea que se van a infectar, pero no les va a causar los daños. Eso es el mecanismo que tiene la antitetánica. Se pueden utilizar repetidas veces antes de exposiciones. Por eso cada vez que hay una herida grande, una cortadura o pisar un clavo rumbrado, una quemadura grande, una cirugía, siempre es recomendable la vacuna antitetánica para prevenir el tétanos, que es una enfermedad muy fea. Acá me viene el viento, por eso me saco el pelo de la cara. Es una enfermedad muy fea que genera parálisis muscular, ¿sí? Van empezando a quedar rígido todas las partes del cuerpo hasta que llega la rigidez a la parte pulmonar y no se puede respirar, ¿sí? O sea que es una enfermedad fea. Bueno, las vacunas muertas o inactivadas, en este caso no va a haber posibilidad que reavivan porque están muertas o porque son utilizadas partes. A veces solamente la cápsula, en lugar de usar el virus, usan la cápsula del virus. Entonces no hay forma que se genere nuevamente. Estas son seguras, son más suaves, no tienen una inmunidad muy fuerte, o sea que hay que repetir. En el calendario ustedes van a ver que se aplican a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Se repiten justamente porque son bajitas, son débiles. Lo que sí son seguras, son sumamente seguras porque no se van a revivir. Estas son las nuevas, las vacunas recombinantes. En este caso ya estamos hablando de ingeniería genética. Lo que se hace es mezclar el ADN de un virus muy malo. Se está utilizando justamente en enfermedades donde el virus es muy malo. Tomo material genético del virus malo y le coloco alguna bacteria buena. Tenemos muchas bacterias buenas que son las que forman parte de nuestra flora, ¿sí? Nuestra flora intestinal, genital, la piel, todo tiene flora, ¿sí? Bacterias. Entonces se coloca una bacteria que es de fácil replicación, o a veces se puede fabricar también con hongos, que los hongos también se multiplican rápidamente, lo que se usa es la velocidad de replicación, y como forma algo nuevo, no me va a generar la enfermedad, ¿sí? Entonces estoy usando otro material que tiene esas proteínas que habíamos hablado y que no me puede generar la enfermedad peligrosa. Esto se usa mucho con el tema del HPV. La primera vacuna recombinante fue la de HPV, justamente, que se hizo así. Bueno, pueden inducirse a las bacterias que aumentan la producción de proteínas, o sea, se le puede dar genéticamente modificaciones para hacer que rechacen alguna proteína en particular o algo, o sea, que es como si fuera un misil más teledirigido, ¿sí? Algo más puntual. Son mucho más seguras, entonces, sí, porque nunca se toca los genes originales, el material genético del virus nunca se tocó. Bueno, acá está lo de la historia de la vacuna de Jenner, la de la viruela. Fíjense en el año, en 1790. Para que ustedes entiendan cómo era la situación en ese contexto, veníamos de una mortalidad. Había una viruela humana y una viruela vacuna. Lo que prestó atención Jenner, que era un médico de la época, empezó a prestar atención que la enfermedad humana parecía que era mucho más mala porque morían los humanos. En cambio, las vacas, por más que estaban infectadas, no había cambios, ¿sí? Seguían fabricando leche, seguían haciendo todas las cuestiones y no morían. Entonces él sacó la conclusión que la enfermedad de la vaca, la viruela de la vaca, era de menor peligrosidad que la viruela humana. Fíjense que dice tener una mortalidad del 30%, es alto, ¿sí? En todo lo que sea estas enfermedades infecciosas, cuando hablamos de 30% es muy alto. A partir de 20% se considera peligrosa la enfermedad, así que con un 30% era mucho. Si le dice que alrededor de 300 millones de personas murieron hasta el siglo XX a causa de la viruela, y eso solamente fue el 30%, o sea, la cantidad de personas que estuvieron enfermas. Lo que hizo fue prestar atención a una ordeñadora que ella tomaba contacto con estas vacas que tenían la viruela. Y a pesar que en su casa había, su familia tenía la viruela humana, ella no se contagiaba. Entonces él empezó a prestar atención a Sara y decía, tiene que haber algo en el contacto con la vaca
que hace que Sara esté más protegida con respecto a la enfermedad de su familia. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, tengo que probar. Así que tomó un niño, esto hoy estaría prohibido, no es ético hacer experimento con niños. Todas las pruebas que se hacen, que hablamos muchas veces, las pruebas se hacen en base a adultos sanos, voluntarios, que quieran participar de las investigaciones. En aquel entonces agarró un nene que se llamaba Phillips, y James Phillips, y lo que hizo fue sacar material genético de las heridas de la vaca y colocárselo o inocularlo, es pinchar y colocar una pequeña cantidad debajo de la piel de James. Lo contagió de la viruela de la vaca. Esperó un tiempo, hizo lo mismo, tomó la viruela humana y se lo colocó al nene. El nene no se enfermó. Entonces con esto él probaba que estando en contacto con una versión más buena de la enfermedad, le protegía al cuerpo para la versión más mala. Y así surge la primer vacuna, ¿sí? Directamente de la herida de la vaca. Así surgió la primera vacuna. A partir de ahí, estábamos en una época, fíjense, en 1790, la información corría lentamente, casi 100 años después, se empieza a practicar a partir del siglo XIX, o sea, a partir de 1800, se empieza a practicar, sobre todo en el Reino de España, se empieza a utilizar todo lo que sea la vacunación de los marineros. ¿Por qué? Porque los marineros traían esas enfermedades a las Indias. Recuerden que los colonizadores iban a la India y venían a la América, que llamaban las Nuevas Indias. Y mataban acá miles de indígenas justamente por traer esas enfermedades que en Europa había y que acá no se conocía. De acá también llevaron enfermedades que allá no había, ¿sí? Así que hicieron como un cruce de enfermedades de todos lados. Pero se le empezó a vacunar, porque los españoles eran los principales colonizadores, se le empezó a vacunar justamente a todas esas personas. Fíjense que estamos hablando de 1801, cuando ni siquiera acá nos habíamos independizado, ¿sí? Faltaba 10 años todavía. Bueno, fíjense después que en Alemania, en 1874, casi 100 años después, 90 años después, se empezó a hacer obligatoria la vacunación de la viruela para los niños menores de un año, ¿sí? Con eso se pudo cortar, digamos, la cantidad de enfermos que había, sobre todo de los niños. ¿Qué se creó en Alemania? El primer calendario de vacunación obligatoria. ¿Y por qué es importante un calendario de vacunación obligatoria en un país? Porque al ser obligatoria pasa a ser gratuita, ¿sí? Entonces tienen acceso todas las personas independientemente de su condición social o económica. ¿Sí? Eso es lo importante. Nosotros tenemos uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos 20 vacunas incorporadas en forma obligatoria y cubiertas por el Estado. Si se quieren vacunar con otra cosa que no está ahí, lo tienen que pagar. Bueno, fíjense, esto simplemente no me voy a detener mucho, simplemente para que vean cómo fue avanzando el descubrimiento de las vacunas. En el siglo XVIII entonces fue la vacuna de la viruela. A partir de ahí los otros investigadores también empezaron a trabajar con esta técnica de Jenner. Y fíjense las vacunas que fueron descubriendo: diarrea, antrax, rabia, tétanos, difteria, peste, la peste negra, ¿sí? La de las pulgas de las ratas, que también hizo estragos en Europa. La famosa peste negra. Bueno, eran todas enfermedades que tenían que ver con el estilo de vida del siglo XIX, la mugre, ¿sí? La mugre, la falta de limpieza que había en todos lados. Estaba el concepto que si se bañaban debilitaban la piel, por eso no se bañaban, ¿sí? Y bueno, las cortes y todo era tan común, el tema de los perfumes, los abanicos, los grandes vestidos, las pelucas de tanto piojos que tenían, se rapaban la cabeza y usaban pelucas. Así que era característico de esa época. Ya en el siglo XX empezamos a ver la gran proliferación de todo lo que es la industria de vacunas, justamente con enfermedades mucho más importantes, como la meningitis, la poliomielitis, ¿sí? Enfermedad de hepatitis B, enfermedades distintas, digamos, que fueron afectándonos a nosotros. Ahora en el siglo XXI tenemos la vacuna del HPV, el cáncer de cervix, tenemos la vacuna del rotavirus, con una enfermedad digestiva, y se está viendo el tema de la prevención de adicciones de la heroína y la cocaína. A esto le tenemos que agregar la vacuna contra el H1N1 que se hizo en el 2010, que es la que va a incorporar la vacuna antigripal ahora.
y la vacuna al COVID-19 que también se incorporó. También estaría acá en este grupo la vacuna para HIV, ¿sí? Que se está ahora probando justamente en todo el mundo y acá en Argentina es uno de los centros donde se está probando. En el tema de heroína y cocaína, eso no es tan fácil de hacer pruebas porque la idea no es volverle adicto a las personas, así que normalmente se trabaja con grupos terapéuticos de personas que son adictas. Bueno, vamos a las vacunas terapéuticas. Las vacunas terapéuticas son otros, no son para prevenir, son para tratar una enfermedad que ya apareció, ¿sí? O sea, se van a utilizar como tratamiento, no como prevención. Hay un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico se hace la vacunación. La idea es pincharle al sistema inmunitario, pincharle para la producción de los linfocitos T, para que sea como una respuesta exagerada. Esto se usa mucho en el tratamiento de la alergia, en el asma, se usa también ahora para reducir tumores. Está en estudio, ahora se aprobó, el año pasado se aprobó la vacuna contra el cáncer de pulmón, que la idea es darle tratar de que no se agrande tanto el tumor, ¿sí? En eso se basa. Pincharle al sistema inmunitario para tratar de reducir el tumor a lo más chico posible. No es lo mismo extirpar una cabeza, una aguja, que extirpar un pomelo, ¿sí? Entonces el riesgo se reduce mucho con el tratamiento de esto. Y en el tema de la alergia y el asma son tratamientos largos. Estamos hablando de alrededor de 3 años de tratamiento, que en los adultos no se utiliza porque ya el daño en el pulmón está hecho. La idea es hacerlo en los niños cuando empiezan la crisis asmática, antes de que el daño en el pulmón sea muy marcado. Pero se están estudiando, digamos, en distintos tipos de cáncer. Esto en el HIV, por eso le decía, está en investigación. Esto está en prueba ahora acá en la Argentina, así como está en otras partes del mundo. Y la idea es educar al sistema inmunológico para que pueda responder más potentemente al virus. Cuando empezó la pandemia del HIV, tenían una expectativa de vida alrededor de 3 años, ¿sí? Con la medicación, esa expectativa de vida se llevó a 12 a 15 años. El tema es que se infectaban o aparecían enfermos, pacientes con alrededor de 40, 50 años. Entonces agregarle 15 años de vida era importante, le permitía, digamos, llegar a una edad adulta grande ya. Pero el tema es que tenemos ahora nosotros los adolescentes enfermos. O sea que si yo a un chico de 15 años con HIV le doy la medicación que le permita vivir 15 años más, recién llegó a los 30 años, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que tratar de hacer como química, como farmacéutica, como investigadora, es justamente tratar de darle una prolongación de vida que sea de 40 años aproximadamente. A eso apuntan todos los tratamientos que hoy están en el mercado. Cuando empezó la medicación para el HIV, era la ZT, fue la primera droga que se aprobó, y el AZT, digamos, tenía muchos efectos adversos. Frenaba la reproducción del virus, pero tenía muchísimos efectos adversos, entonces muchas personas no pudieron utilizarlo. Hoy, en cambio, tiene una amplia gama, muchísimas drogas y combinaciones de drogas que el médico va a tratar de ajustarle a cuál es el que corresponde a ese paciente en particular. Pero el tema de las vacunas, si llega a salir la vacuna ahora que se está investigando, va a ser, digamos, un antes y un después también de la enfermedad. Bueno, ¿qué busca la Organización Mundial de la Salud? Ellos son los que controlan, ¿sí? Ahora escuchamos mucho acerca de las versiones de la Organización Mundial. No se manejaron muy bien a mi criterio en esta pandemia, pero bueno, digamos, en el tema de vacunas lo que ellos hacen es participar en todo lo que tenga que ver con la calidad y la seguridad, en la investigación, en el desarrollo, en la fabricación, en la autorización de las vacunas en los países. Fíjense que de la Sputnik hubo un montón de problemas con la autorización. En Europa no se acepta, por ejemplo, ¿sí? Y eso tiene que ver porque cada región tiene su legislación y son los que mandan en esa región. El tema del transporte, la conservación, el uso y la eliminación de materiales también. No es fácil descartar vacunas, sino se descarta en la basura. ¿Por qué? Porque los materiales que tiene la vacuna también pueden llegar a ser peligrosos para volverlos a volcar, digamos, a la naturaleza. Así que siempre lo que se hace con la vacuna es devolver, ¿sí?, al centro que lo fabricó y ellos eliminan en forma correcta.
Esto, si ustedes tienen abuelos que se vacunan para la gripe o para el meningococo en las farmacias, van a ver que todo lo que se vence, todo lo que no se aplicó y se devuelve todo a la fábrica, al laboratorio que lo produjo, y ahí se elimina correctamente. En Argentina nosotros tenemos la regulación, el ANMAT es el que controla, por esta disposición 705 del año 2005. Acá en esta resolución clasifica las vacunas en convencionales y noveles. Las convencionales son las comunes, las que ya conocemos todos, las que están en todo el mundo, en las que ya están ampliamente probadas y comprobadas su efectividad y su bajo efecto adverso. Y las noveles son las nuevas, ¿sí? Obviamente a las comunes le piden unos estudios y a las nuevas le van a pedir muchos más. Estas nuevas, sobre todo se tienen que hacer estas pruebas que se están haciendo ahora para el HIV, se tienen que hacer pruebas en humanos, ¿sí? Siempre humanos voluntarios. También se toma como noveles, aquellas vacunas que son las viejas, son las convencionales, pero que se le hace algún cambio, ¿sí? Algo le cambio, el ayudante, o le cambio la forma de administración o algo, entonces eso es lo que genera que nuevamente se considere como nueva. En la Argentina, ¿qué se va a regular? El proceso de producción, el laboratorio. No cualquier laboratorio puede fabricar vacunas, se tienen que preparar el centro biológico sobre todo. Ahora algo ustedes vieron cuando Richmond empezó a fabricar la vacuna Sputnik acá en la Argentina, todo lo que requirió, digamos, de tratamientos como para poder hacerlo acá. La información preclínica, que son la información en animales. Farmacocinética y farmacodinamia, lo que nosotros vimos es lo que se practica en los animales, se ve cómo reacciona el animal y cómo reacciona la droga ante el ataque del organismo del animal. Después se va a hacer esto mismo en humanos. En la información clínica siempre recuerden que van a ser humanos voluntarios, adultos sanos, ¿sí? No se puede hacer con niños. Y lo que se va a buscar en estas tres fases, 1, 2 y 3 de la fase clínica, va a ser justamente la respuesta que tiene, la seguridad, la composición, la eficacia. Y muchas veces yo puedo estar utilizando una droga para un fin determinado y cuando empiezo a probar en humanos puedo notar que produce otro efecto. Esto ocurrió con el sildenafil, el Viagra. Era una droga que se estaba probando para la alopecia, la caída de pelo de los hombres. Pero ¿qué notaron los investigadores? Que a todos los hombres que le daban la pastilla presentaban erecciones, ¿sí? Entonces, bueno, dijeron, no, la pastilla esta provoca erecciones, así que fueron para ese lado, dejaron pelados, pero le dejaron con erecciones potentes a los hombres. O sea que muchas veces en este estudio de investigación pueden surgir otros usos que ellos no tenían previsto. Bueno, obviamente farmacocinética y farmacodinamia, lo que le hace la droga al cuerpo y lo que el cuerpo le hace a la droga, porque si me forma mi cuerpo algo tóxico para mi cuerpo, no sirve, ¿sí? A lo mejor en el ataque, supónganse, del sistema inmunitario fabrica algo que sea peligroso, entonces no se puede utilizar. Y lo que tienen que presentar también es el esquema de farmacovigilancia. Recuerden, la cuarta fase va a ser una vez que sale al mercado y está en contacto con el resto de la gente. Bueno, acá tenemos el calendario de vacunación. Esto yo les puse los dos son, creo que esta española y la otra no. Ahora les muestro la otra. Ahí ustedes ven las que repiten, ¿sí? A los 2 meses, a los 4 meses, a los 11 meses, son las que repiten. Entonces estas son las que tienen los virus y bacterias atenuadas. Es fácil de ver ahora, una vez que ustedes tienen el concepto. El rotavirus, ¿sí? Ven también que se aplica varias veces. La meningitis. Varias de las enfermedades. Normalmente siempre van a ver que se hace en niños y en adolescentes porque el timo está creciendo, entonces tiene mucha producción de los anticuerpos. Este es un calendario más específico, si ustedes pueden ver, ven las vacunas para el recién nacido, para los 2 meses, los 4, los 6, los 12, los 18, los 24. Después abajo tienen de 5 a 6 años, de 11 años, a partir de los 15. Cada 10 años, el personal de salud con que se tiene que vacunar. Me gustó porque tenía así más clasificado por grupos, las embarazadas y el puerperio. Esas son, digamos, las etapas de la vida de una persona en las cuales es necesario recibir vacunas.
Ustedes pueden buscar el calendario de vacunación argentino, van a notar que hay 20 vacunas diferentes. Es una de las más amplias y mayor cobertura que hay en el mundo. Bueno, ahí terminó. ¿Ven? El tema es que ustedes entiendan, digamos, cómo es el proceso de esta vacuna, por qué es importante. Es entendible que hay personas que puedan tener algún tipo de reacción, pero les doy un ejemplo. Se habló mucho de la vacuna del HPV en las redes. Se hablaba de personas que habían muerto, de chicas que le habían vacunado y que habían fallecido y demás. Cuando se empezó a hacer la vacunación en la Argentina, año 2010, se aplicaron más de 2 millones de dosis. ¿Y saben cuántos hubo notificaciones de que habían tenido otros efectos adversos? Porque fiebre, dolor en el lugar, fiebre y eso son comunes. Pero otro tipo de reacciones, supónganse alguna gastrointestinal o alguna erupción de piel, se dieron en 206, o sea, el 0,01%. Entonces, si ustedes ponen en la balanza, por un lado, mueren todos los años 3 millones de mujeres, 3.000 mujeres por año, ¿sí? Mueren acá en la Argentina por cáncer de cuello de útero. Se infectan por año 5.000 mujeres, todos los años se infectan 5.000 mujeres y mueren 3.000 mujeres por el HPV. Por el otro lado, tengo 206 mujeres que presentaron manifestaciones no esperadas de la vacuna, pero ninguna grave, no hubo ninguna muerte. Como salud pública, ¿qué tengo que elegir? Se elige la vacunación. Entonces siempre tienen que tener en cuenta el pro y en contra, ¿sí? Lo que es a favor, lo que es en contra, como se hace siempre en la parte de fabricación de medicamentos, para saber si un medicamento queda en el mercado o no. Le he contado en otras oportunidades que había salido al mercado un antiinflamatorio fabuloso, no generaba acidez estomacal, era fantástico, pero cuando se empezó a probar en la población mundial, ¿sí? Cuando salió al mercado, se pudo notar que tenía fallas cardíacas, ¿sí? Generaba arritmias en la persona. Por lo tanto, el riesgo de las arritmias supera lo bueno que era como analgésico, y entonces se sacó del mercado. Lo mismo ocurre con las vacunas en el caso de aparecer algún efecto nocivo que sea peligroso. ¿Sí? Entonces, analicen, lean bien el material, saquen sus propias conclusiones si la vacuna sirven o no sirven, ¿sí? Por lo pronto, por eso le digo, conociendo lo que es, cómo fue nuestra historia con respecto a la vacuna, creo que sin duda la vacuna es uno de los grandes inventos que tiene la humanidad para poder sobrevivir. Así que bueno, estamos entonces, chicos, a las noches le paso todos los enlaces y cosas porque ahora me tengo que ir, ¿sí? Así que a la noche me pongo al día con ustedes, les mando todo el material. Estamos, nos vemos la próxima clase. Chau, chau. A ver, pará, acá hay un chat, a ver qué dice. De las enfermedades, sí, si a alguno le interesa alguna de estas enfermedades, perfectamente, ¿sí? Ustedes eligen el tema que ustedes quieren, ¿sí? Si quieren profundizar, si quieren averiguar. Yo siempre les recomiendo también a los jóvenes que investiguen con respecto a la enfermedad de transmisión sexual. Tienen muchas, ¿sí? Tienen muchas y es lo que más le va a servir a ustedes, ¿sí? Métodos anticonceptivos y enfermedad de transmisión sexual es lo que a ustedes más le puede llegar a servir para tener poder disfrutar de una sexualidad sana, ¿sí? A eso es lo que voy. Cualquiera de los temas que vamos a ver a partir de ahora, no les tomo exámenes, pero sí pueden elegir si quieren hablar sobre eso. Si quieren hablar sobre otro tema que no está, que no lo hablamos acá, también lo pueden hacer, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. En la última vez que tomé exámenes, una chica me dio fibrosis quística y eligió fibrosis quística porque salió la ley de fibrosis quística hace poco y le pareció interesante. Y la clase que me dio fue espectacular. Así que ustedes eligen lo que a ustedes les parece mejor. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces. Okay, Chau, chau. chau.